Filosofía en tiempos de no filosofía podcast. Bienvenidos al día 9. Hoy vamos a hablar de la ética de la virtud relacionada con el justo medio. Aristóteles señala que el justo medio no es una cantidad matemática exacta, sino varía, depende de las circunstancias y de la persona. Es decir, lo que es un comportamiento virtuoso para una persona en una situación específica puede no serlo para otra en otra situación distinta. Entonces, una de las citas que reflejan este término medio es la que encontramos en la Ética de Nicómaco, en el libro 2, la sexta parte, exactamente en 1107a, donde se menciona que la virtud es, pues, voy a citar textualmente, una disposición de carácter relacionada con la elección. Esto hay que tenerlo claro, una elección, pero que se convierte en la disposición de carácter. ¿Qué me refiero? El carácter dispone a la elección. El carácter que tengas dispone a una elección que hagas sobre una cosa, y sigue diciendo, consistente en un término medio relativo a nosotros. Cuando dice consistente se refiere, como les mencioné antes, en un tipo de estado de conciencia permanente y no repetido a nivel como si fuera un robot, sino consistentemente significa algo en términos éticos, en términos aristotélicos, como un estado permanente de ser, y de ser de actuar en este término medio, de ser en el actuar de ese término medio, pero relativo a nosotros. Quiere decir que podría referirse a un tipo de individualidad, o podría referirse a la especie misma de nosotros, que es bastante curioso, ¿no? Y sigue diciendo determinado por la razón, y la razón evidentemente eso lo tenemos nosotros, pero no descarta entonces que pueda ser compartido por otros. Y en este sentido tenemos que entender que la razón, como vimos antes, es un tipo en Aristóteles, es un tipo de comprensión y entendimiento, pero elevados en el acto de la ética, al accionar de un individuo. Lo que corresponde a decir que la virtud es, pues, una disposición de carácter relacionada con la elección. El carácter, ¿cómo se dispone? Se dispone mediante el uso de la razón, pero esta razón, como ya mencionamos, no es una razón, un tipo de razonamiento que hace asociación de ideas y relaciones, sino es un tipo de disposición de carácter, o sea, disposición de una conciencia que elige libremente, basado en el entendimiento y en la comprensión. Y sigue diciendo, ¿y cómo lo determinaría el hombre prudente? ¿Y cómo lo determinaría el hombre prudente? Esto se refiere a un tipo de hombre prudente, bueno, se refiere a la prudencia con este justo medio, ¿no? A que ser prudentes, hay que desarrollar la prudencia para estar en este justo medio. Entonces, cuando se refiere, determinaría el hombre prudente, hace un tipo de hombre ideal. El hombre ideal es el hombre prudente, y nosotros somos este tipo de caracteres relacionados con la elección, y que determinados por este tipo de razón, conciencia que determina el acto mismo de actuar. Sigue diciendo, es un término medio entre dos vicios, uno por exceso, y otro por defecto. Entonces la virtud, en resumidas cuentas, es un término medio entre dos vicios, uno por exceso y otro por defecto. Esto es algo muy interesante, ¿no? Porque conlleva a un tipo de virtud que está en el medio, pero a la vez está en el medio, pero no conlleva una cierta definición a lo bueno, pero tampoco a lo malo, ¿no? Ni por exceso ni por defecto.
pero ya no hablamos de bien o mal acá, sino hablamos de comportamientos, ¿no? Porque es la disposición del carácter. La disposición de carácter está relacionada con los comportamientos, como la cobardía o la temeridad. Este ejemplo clásico que se da, ¿no? También en la generosidad es el punto intermedio entre la tacañería y la prodigalidad, donde sería por exceso de generosidad. Y esto es bastante interesante porque determina un tipo de ética que igualmente puede ser desvirtuada esta ética, ¿no? Porque un término medio puede ser a propósito para determinar a nivel social una determinada ley o un determinado comportamiento en una situación específica. Pero estos grados de intensidad que pueden existir en el término medio conllevaría a un tipo de contradicción y no aplicación completa de la disposición del carácter relacionado por la conciencia o determinado por la razón, ¿no? Y hablamos que la razón es una mezcla de comprensión, entendimiento en un tipo de despertar de conciencia en Aristóteles que determina la disposición del carácter de tomar una elección consistente en un término medio relativo a nosotros. Porque si fuera la capacidad determinada por la razón, como la razón tal y como la conocemos, no sería relativo, sería objetivo, no sería relativo hacia una persona, no sería relativo hacia un conjunto de personas, sería una ética deontológica. Otro pasaje que ilustra la aplicación del justo medio es cuando dice exactamente en Ética Nicómaco, segunda parte, segundo libro, novena parte, exactamente en 1109a. Así también, en cuanto a acciones y las pasiones, el exceso y el defecto son errores, sujetos a censura, mientras que la medianía es elegida y es elogiada, y constituye el término correcto, que es el que pertenece a la virtud. Así, también en cuanto a las acciones y las pasiones, el exceso y el defecto son errores sujetos a censura, mientras que la mediadura es elogiada y constituye el término correcto, que es el que pertenece a la virtud. Y este fragmento señala que tanto el exceso como el defecto son indeseables o tienen censura en sí mismos, ¿no? No siempre vas a poder ser, incluso si quisieras, ser cobarde o ser temeroso, porque siempre va a haber situaciones en donde no va a aplicar esto, ¿no? Y tiene censura y en sí mismo el defecto y el exceso. Y el término medio es elogiado, por ello es elogiado porque existe esta censura que ya se aplica y constituye entonces el término correcto del actuar, y estos extremos deben evitarse, mientras que vivir en esta medianía, debe ser elogiado o debe ser loable, debe buscarse este justo medio, ¿no? Y lo importante que tenemos que destacar es que el justo medio no es una fórmula rígida aplicable a todas las situaciones, sino es un criterio que requiere un juicio prudencial, ¿no? o un prónesis o una prónesis para determinar cuál es el curso de acción correcto de cada contexto en particular. Por eso Aristóteles subraya que en 1109 también, en la segunda parte, en el segundo libro, novena parte, no es fácil determinar en todo lo que concierne a las pasiones, y las acciones en el término medio, ni tampoco los extremos, y muchas veces nos equivocamos.
Y es que eso sí es relativo. Como ya mencionamos antes, el término medio parece que hay tipo de una variedad y se viven unos extremos, pero esos extremos tienen grados también, ¿no? Y en resumen, este justo medio en la ética aristotélica representa este equilibrio de las acciones y las emociones, ¿no? Siendo este concepto relativo que depende de las circunstancias, requiere también un discernimiento y de prudencia para alcanzar este término medio, pero como dijimos antes, este florecimiento humano surge con un conocimiento profundo, ¿no? Que ya como hablamos, la razón en Aristóteles sería una combinación entonces de comprensión y entendimiento relacionados a un tipo de conciencia que determina una acción, que determina el acto moral. El acto moral. Bien, vamos a hablar ahora que este justo medio es uno de los conceptos importantes, ¿no? En 1107, perdón, en segundo libro, sexta parte, menciona que la virtud es pues una disposición de carácter relacionada con la elección, consistente en un término medido relativo a nosotros, determinado por la razón. Cuando dice relativo a nosotros medimos esto, pero ¿cómo medimos? Con el entendimiento y la comprensión relacionados a un tipo de conciencia de disponer el carácter para una elección o para una acción que podamos tener. En este caso, podemos mencionar que este justo medio de valor, por ejemplo, está en el medio del exceso y la temeridad, y consiste pues este valor que conlleva nos lleva a enfrentar peligros, pero de manera razonable. Quien actúa con valor no es temerario ni es cobarde, porque sabe medir cuando es adecuado arriesgarse y cuando no es adecuado arriesgarse. Y por ello también requiere un cierto tipo de conciencia y no es determinado por una repetición de actos, sino es un tipo de despertar el entendimiento y la comprensión del acto mismo, de la acción moral, y esto determina si el acto es correcto o incorrecto. Y de acuerdo a eso, vamos a pasar ahora a la generosidad, que el exceso sería la prodigalidad y la prodigalidad y la tacañería, ¿no? La prodigalidad implicaría el derroche de recursos de manera irresponsable, mientras que la tacañería se refiere a una retenencia excesiva a compartir o gastar recursos, incluso cuando es apropiado hacerlo. Otro tema interesante es la templanza, ¿no? Que se refiere a la indulgencia excesiva en placeres corporales como la comida, la bebida, los placeres sexuales, y la insensibilidad, ¿no? Que implica la falta de disfrute o la indiferencia hacia estos placeres. Pero esta templanza es mucho más profunda que evidentemente los filósofos griegos han analizado antes. Y la templanza consiste en disfrutar los placeres corporales de manera moderada, sin excesos, pero tampoco rechazándolos por completo. Es un tipo de... pero este término medio conlleva un cierto tipo de relatividad, porque es relativo a nosotros, ¿no? Uno mismo se va a posicionar en uno de los extremos o debe vivir en uno de esos extremos, y de acuerdo a eso va a requerir un tipo de conciencia en el entendimiento y la comprensión para que se aplique este tipo de conciencia de elección, buscando este término medio, el justo medio. En la justicia también pasa esto, ¿no? La injusticia sería por exceso, y por defecto también sería la injusticia, que por exceso la injusticia se manifiesta como alguien da más de lo que es justo a una parte, generando un desequilibrio, y la injusticia por defecto ocurre cuando alguien da menos de lo que es justo o no cumple con lo que corresponde a las personas. Entonces la justicia es dar a cada uno lo que le corresponde sin favorecer injustamente a nadie ni perjudicar a otros, ¿no? Acá cuando hablan de justicia hay todo un tipo de legado en los textos aristotélicos sobre esto, ¿no? Porque cuando Platón mencionaba qué es la justicia, ¿no? Y si bien no recuerdo,
Anaximandro, bueno, se empiezan a decir, ¿no? Mira, la justicia conlleva a un tipo de desarrollo donde es dar, lo mismo decía, con lo mismo que Aristóteles decía, ¿no? Es dar a cada uno lo que le corresponde. Entonces, Sócrates, bueno, en el texto platónico dice, entonces, si yo le doy para que me cuide mis armas a mi amigo, yo le doy todas mis armas y llego borracho, bueno, no dicen esa palabra, no dicen extasiado, bueno, se refieren a un tipo de hombre alcoholizado, ¿no? Hombre con este tipo de locura, porque el hombre no prudente, el hombre no templado era un hombre, no era normal para los griegos, ¿no? Entonces, si yo llego a mi amigo borracho y le pido las armas, eso sería justo e injusto. Entonces ahí se crea toda una discusión sumamente compleja y acaba en una reflexión que le hace hacer Sócrates, mencionando que la justicia se encuentra mucho más allá, ¿no? Que no entendemos que es la justicia, sino vemos la sombra de la justicia, ¿no? Y ahí dicen muchos algunos también que es hacer el bien a los amigos y hacer el mal a los enemigos. Hay mucha discusión sobre que es la justicia en Sócrates, en los textos de Platón, porque Sócrates no dejó ningún texto. Entonces, el justo medio en Aristóteles referente a la justicia sería dar a cada uno lo que le corresponde, está bien, pero sin favorecer injustamente a nadie, ni tampoco ni perjudicar a otros. O sea que si yo le voy a dar la arma, le voy a dar cuando esté templado en la mañana, haya descansado y demás. Y eso sería lo justo, sería la prudencia. Otro término muy interesante es la amabilidad, ¿no? El exceso de amabilidad sería la adulación y el defecto de la amabilidad sería el desagrado o ser un grosero. Entonces, la amabilidad por exceso, que es la adulación, consiste en elogiar o ser amable con los demás en exceso, muchas veces por interés o por falta de autenticidad. Y ser desagradable o grosero implica carecer de consideración hacia los sentimientos de los demás, ser brusco o rudo o frente a los demás, ¿no? La amabilidad implica entonces son dos extremos, el exceso y el defecto. Entonces la amabilidad implica tratar a los demás con cortesía y respeto sin caer en la adulación interesada ni en la rudeza o insensibilidad. Otro tema interesante es la veracidad, ¿no? Por exceso sería la jabstancia y por defecto sería la falsedad, que implica exagerar o falsear los hechos con el fin de presentarse mejor ante los demás, ¿no? Jactarse. Y la falsedad o la modestia extrema sería sería considerarse mínimo, sería mentir o minimizar lo que uno ha hecho, así niega lo que realmente es, ¿no? Restando importancia a lo verdadero, a lo que es. Entonces este tipo de veracidad en el justo medio se encuentra en decir la verdad de manera adecuada, sin exagerar ni ocultar la realidad, sino es como es, ¿no? Decir las cosas tal y como son, sin ocultar nada. Muy bien. Vamos a pasar ahora a este tipo de aplicaciones en las prácticas cotidianas, ¿no? Por ejemplo, en la gestión del tiempo. Por ejemplo, el equilibrio entre el trabajo y el descanso es esencial para mantener una vida saludable y productiva, ¿no? Si dedicamos demasiado tiempo al trabajo, exceso, podemos caer en el agotamiento o el descuido de nuestras relaciones personales. Por otro lado, si evitamos el trabajo, defecto, no nos volvemos perezosos y no alcanzamos nuestras metas. Entonces el justo medio sería mantener una disciplina equilibrada, asegurándonos de cumplir con nuestras responsabilidades sin sacrificar el tiempo de descanso o la vida personal. Una persona que trabaja 8 horas al día dedica tiempo a sus
a sus aficiones, evidentemente, y prioriza su bienestar físico y mental aplicando el justo medio. No es adicto al trabajo, pero tampoco evita sus placeres, ¿no? Pero esto ya es relativo, ¿no? Ya es, como menciona Aristóteles, es relativo a nosotros. Nosotros determinamos cuáles son nuestros excesos y cuáles son nuestros defectos, ¿no? No se dice defectos, sino no un tipo de defecto negativo, sino un tipo de defecto de deficiencia. Es bastante interesante cómo primero el hombre moderno tiene mucho defecto. Bueno, no todos en la sociedad, ¿no? Algunos también tienen mucho exceso. El término medio, esta prudencia es difícil, ¿no? Porque conlleva a saber vivir, y saber vivir es lo más difícil del mundo. Bastante interesante Aristóteles, como ya había visto todos estos problemas que iban a ocurrir en el futuro, ¿no? Bueno, no en el futuro, sino que como la filosofía es universal, ¿no? Problemas que se han podido hablar 2000 años se siguen hablando ahora. Y eso conlleva un tipo de cara que no queremos ver, pero tenemos que ver, tenemos que tratar. El autoconocimiento, la reflexión, todos los aspectos de la filosofía. Entonces el justo medio sería mantener esta disciplina equilibrada, ¿no? Una persona que trabaja, por ejemplo, 22 horas al día. Bueno, no tan extremo, pero sí hay casos en que personas trabajan 22 horas al día. Bastante bien. Mucha fuerza y suerte para ellos. Sí. Y sería bien también trabajar ese ritmo, ¿no? De hecho, no sé cuántas horas estoy trabajando al día. Pero más de 8 seguramente. Bueno, entonces supongamos que una persona trabaja 8 horas al día, dedica tiempo a sus aficiones y prioriza su bienestar físico y mental. Quiere decir que está aplicando el justo medio, ¿no? Pero eso es, bueno, sí, está trabajando más de 8 horas, evidentemente le está descuidando el aspecto mental, el aspecto físico, el aspecto de las relaciones, el aspecto de la nutrición, pero sí se puede equilibrar muy bien este aspecto dependiendo, como ya mencioné, al margen de exceso de efecto que se esté manejando, porque esto es relativo a nosotros, menciona Aristóteles, es relativo al individuo y no es adicto al trabajo, pero tampoco evita los placeres, como descansar correctamente. En las relaciones personales también se da, ¿no? En una amistad, una persona que se preocupa por sus amigos y ofrece apoyo cuando es necesario, pero que también debe establecer límites. Está actuando de acuerdo al justo medio. En la alimentación es muy importante porque una persona que sigue una dieta saludable, permitiéndose ocasionalmente algunos gustos sin sentir culpa, estaría cuidándose, mientras que se cuida de no caer en excesos, está aplicando el justo medio. En las finanzas igual, ¿no? Con el derroche y la tacañería, una persona que administra su presupuesto de manera equilibrada, ahorrando una parte de sus ingresos para el futuro, pero que también se permite gastar en casas que mejoren su calidad de vida, está aplicando el justo medio en finanzas. Es relativo a nosotros, como mencionaba Aristóteles, ¿no? Pero ya entendemos la noción del término medio y también de las expresiones emocionales, ¿no? Si una persona se siente enojada, puede expresar su molestia de manera calmada y constructiva, en lugar de reprimirse, en lugar de la ira. Por el contrario, debe alejarse y no llevar el enojo en exceso ni en defecto, ¿no? Esto se encontraría en el justo medio, en esta gestión emocional de decir esa expresión de molestia, pero de manera calmada y constructiva. Y también un estudiante que organiza su tiempo para estudiar de manera efectiva, pero también se permite momentos de recreación, descanso, para evitar el agotamiento y está aplicando el justo medio en su educación.
Este equilibrio en la conducta ética, tal como lo plantea Aristóteles, es muy interesante porque nos invita a reflexionar sobre cómo encontrar una armonía razonable en nuestra manera de actuar y vivir. Y este equilibrio no es una mera estática ni una fórmula universal que pueda aplicarse de manera idéntica en todas las circunstancias. Más bien este proceso es dinámico, que implica una continua reflexión y adaptación, ¿no? El arte de vivir, el arte práctico, la ética como arte práctico, ¿no? Aristóteles busca el equilibrio, que sigue siendo, bueno, que es una habilidad que se cultiva con el tiempo, haciendo nacer este hombre virtuoso, este florecimiento humano. Entonces, bueno, vamos el día de mañana con la virtud y el carácter moral. Bien, buenos días.